buenas tardes a todos y todas. Gracias por acompañarnos en este espacio de aprendizaje y transformación digital. Les damos la más cordial bienvenida a nombre de Constructores Positivos y Binforum Ecuador, donde impulsamos el conocimiento y el uso de tecnologías emergentes en la ingeniería y la construcción. Hoy tenemos el honor de contar con un invitado de primer nivel, Henry Rojas, magíster en Sistemas de Ingeniería Civil, especialista en análisis y modelación de puentes a nivel individual y regional. Henry ha enfocado su trabajo en la aplicación de gemelos digitales, análisis no lineal y técnicas de Machine Learning para evaluar y anticipar la respuesta sísmica en infraestructuras críticas. En este webinar, Henry nos guiará por un recorrido técnico y estratégico sobre cómo estas herramientas están revolucionando la gestión de riesgo, ayudándonos a prevenir fallas estructurales y anticipar daños, que podrían tener un alto costo humano y material. Sin más preámbulos, Henry, por favor, a continuación. Muchas gracias por esa bienvenida. Eh, Igual quiero extender mi mayor agradecimiento por esta invitación a este gran evento. Igual a todas las personas que están participando, sean bienvenidos, bienvenidas. Y espero que lo que vayamos a conversar el día de hoy pues sea de su agrado. ¿Todo bien? Al final daremos igual paso a preguntas, consultas. Voy a abrir un poco ahí el debate respecto a esta temática que está muy en auge y que Hola, espero hola, hola, sea hola. de utilidad. La idea en general de la presentación es poder brindarles un poco del estado del arte respecto al tema de los gemelos digitales, que ha tenido una evolución significativa durante los últimos 4 o 5 años y es algo que se va a implementar paulatinamente en diferentes países y en diferentes niveles, así que espero que esta presentación pues aclare muchos de los conceptos clave para fundamentar toda la temática de gemelos digitales. Ok. Quiero empezar con esta fecha, que es 21 de febrero del 2025 y exactamente a la hora 20:41, 8:41 de la noche. ¿Por qué esta fecha es importante? O si alguno de ustedes recuerda qué fue lo que pasó, pues esto marcó un hito reciente dentro de lo que es el ámbito de la ingeniería estructural, sobre todo a nivel de Latinoamérica, y también fue una noticia que se esparció o fue conocida alrededor del mundo y fue pues este colapso, que seguro ustedes saben a qué me refiero, saben de qué colapso salió. Y no hablamos de otro, sino del colapso del techo del centro comercial Real Plaza, esto en Trujillo, Perú. Lamentablemente hubo 8 fallecidos y más de 80 heridos luego de este lamentable incidente, que luego ha despertado un debate en diferentes niveles, sobre todo de profesionales, respecto a qué fue lo que pasó y qué era lo que se podía hacer para poder prevenir estas lamentables fatalidades y pérdidas. Como contexto de este proyecto, debemos tener en cuenta que el centro comercial fue inaugurado en el año 2007, en el mes de noviembre, y la incorporación de esta cubierta, que fue la que luego colapsó recientemente, se dio en el año 2016, o sea que es algo relativamente reciente en comparación con el tiempo que ya tenía implementado el centro comercial en general. Y esto, como mencioné, ha abierto un debate a nivel internacional y las redes se llenaron de hipótesis respecto a qué fue lo que sucedió, diversos expertos dieron su opinión. Sin embargo, cuando se tratan de estos temas muy delicados en los cuales lamentablemente hubo fatalidades, pues se debe tener especial cuidado respecto a emitir opiniones. No podemos emitir opiniones apresuradas porque esto puede ir en contra de personas que no tienen culpa dentro de lo que es el proceso o dentro de lo que causó el colapso. Porque esto puede tener culpa o puede tener los culpables pueden ser encontrados en diferentes niveles. Puede ser a nivel de planificación, diseño, ejecución, materiales. Y si nosotros nos apresuramos al dar opiniones, al dar conclusiones, esto pues puede perjudicar en gran medida, o sea, puede ser muy perjudicial y puede dañar el buen nombre de empresas, puede llevar a empresas a generar muchas pérdidas. Y es por esto que se tiene que seguir un proceso
a través de la ingeniería forense, algo que se conoce como ingeniería forense estructural, para poder determinar cuáles son los verdaderos culpables de esto y poder sacar conclusiones. Y a partir de ahí también se aprende mucho a nivel de ingeniería estructural para todo el mundo, ya que este tipo de errores luego se puede sacar muchos aprendizajes que en algunos casos incluso moldean lo que son las normativas o reglamentos de construcción a nivel mundial. La ingeniería forense en este tipo de escenarios sigue tres pasos fundamentales como para tener una idea del proceso que se tiene que llevar a cabo o que se está llevando a cabo en el caso de este evento. El primero es la recolección de evidencia en sitio, fotografías, se toman muestras de materiales de diferentes zonas. Esto también se hace un análisis documental histórico de todo lo que es planos, registros de cambios, memorias de cálculo, se recaba toda la información posible, fotografías incluso también pasadas que también pueden servir para poder ir haciendo una evolución de la, de las condiciones o características de la edificación. Y finalmente, pues se realiza un proceso de modelación computacional y se analizan diversos mecanismos de falla. Se plantean hipótesis de cuál pudo ser el mecanismo de falla y se analiza a través de diferentes modelos computacionales y se establece cuál tiene la mayor probabilidad de ocurrencia y a partir de ahí se sacan conclusiones. Este proceso puede tomar muchos años. Es un proceso muy largo porque se tiene que recabar mucha información, se tiene que hacer mucho laboratorio, ir a campo, generar los modelos. Obviamente luego estos modelos también están supeditados a mucha incertidumbre, se tiene que tener mucho cuidado en eso, porque cualquier cambio dentro de esta modelación también puede afectar el resultado final de determinar cuáles fueron los culpables o quién tuvo responsabilidades en este tipo de colapsos. Entonces, este proceso pues, puede ser muy largo, puede tomar varios años. Como referencia, quiero que recordemos este evento que ocurrió en Florida, en Estados Unidos, en el año 2021. Si ustedes recuerdan, fue una noticia que también tuvo mucha repercusión mundial y fue el colapso de un bloque entero del Champlain Towers. Esto fue, como mencioné, en Florida. Y lo pongo como referencia porque las conclusiones de lo que realmente sucedió acá, que fue al final una sobrecarga debido a una piscina que se encontraba en uno de los últimos niveles, provocó la falla de una columna y esto generó efectos luego de segundo orden que provocó un colapso secuencial de diferentes elementos de la estructura, generando pues luego el colapso de todo el bloque. Estas conclusiones salieron a la luz ya definitivamente en el año 2024, para que tengamos una idea del tiempo que toma poder realizar este tipo de evaluaciones y en algunos casos puede tomar más tiempo. Y así pues se puede apuntar luego responsabilidades. Pero hay algo que tener en cuenta y es que nosotros podemos aplicar estos procesos de ingeniería forense, podemos determinar cuáles son los responsables de que ocurren este tipo de situaciones, podemos sacar aprendizajes, pero esto pues luego ¿cuál es la reparación que tienen realmente las familias que perdieron a sus seres queridos en este tipo de eventos? O sea, son vidas que no se recuperan y son cosas que se pudieron evitar en muchos de los casos, son cosas que se pudieron alertar. Y entonces pues, es por eso que si bien la ingeniería forense es esencial para entender este tipo de eventos, lo ideal, ¿cuál sería lo óptimo? Es anticipar y prevenir que esto suceda. Y si es en tiempo real, mucho mejor. Y esto hoy es posible gracias a diversas innovaciones tecnológicas, al desarrollo tecnológico que hemos tenido en los últimos 20, 30 años, a nivel sobre todo computacional. Y esto pues a través de herramientas como los gemelos digitales, que es precisamente lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a ver diferentes conceptos, a entender qué es un gemelo digital. Como anécdota, yo la primera vez que escuché el término gemelo digital fue en el año 2020, durante la pandemia. Hablaban de los gemelos digitales, sobre todo en el tema de redes sociales, de cómo nosotros, como individuos, como personas, tenemos, por ejemplo, nuestra versión real, por así decirlo, que es la que interactúa con las demás personas, y luego tenemos nuestro, entre comillas, gemelo digital, que era, por ejemplo, lo que publicamos en redes sociales, la vida que mostramos a través de redes sociales. Y pues claro, algunas personas más que otras pues muestran estilos de vida diferentes a los que realmente llevan, o tratamos de mostrar siempre la mejor foto o el mejor video, otras perspectivas diferentes a las que llevamos a la vida real. Entonces ahí fue cuando escuché el término de gemelo digital, me interesó mucho en ese momento
Y haciendo una búsqueda en internet respecto a qué era un gemelo digital, buscando ese tipo de información, pues me encontré pues que el gemelo digital va más allá de eso y que hay un concepto pues mucho más amplio en el que se envuelve incluso temas de ingeniería civil, infraestructura, y fue pues ahí mi primer acercamiento con esto. Y luego con el pasar de los años me he ido involucrando un poquito más con esta temática, que es precisamente lo que les voy a compartir el día de hoy, los conceptos que he podido aprender y la idea en general que se tiene y cuáles son las perspectivas a futuro. Porque esto, yo creo que en los próximos 5 o 10 años va a ser muy generalizado. Va a existir pues una repercusión mundial similar a la del BIM. Obviamente el BIM sabemos también que ha tenido sus procesos también de implementación y ha tenido igual sus estancamientos, por así decirlo, pero que se van solventando sobre la marcha y cada vez vemos que existen más proyectos, más personas que implementan el BIM. Asimismo, pues va a ser en el futuro el tema de los gemelos digitales y esto pues se puede extrapolar también a nivel de ciudades, ciudades inteligentes y vamos a entender por qué esto se relaciona. Ok, ¿qué es un gemelo digital? Bueno, tenemos tres definiciones aquí que son importantes de tres actores fundamentales dentro de lo que es los gemelos digitales. En inglés el término, que es donde más podemos encontrar información respecto a esto, son digital twins. Entonces ustedes cuando encuentran información respecto a digital twins, estamos refiriéndonos a gemelos digitales. IBM, ¿cómo lo define? IBM define un gemelo digital como una representación virtual de un objeto o sistema físico a lo largo de su ciclo de vida, utilizando datos en tiempo real para facilitar su entendimiento, aprendizaje y razonamiento. Siemens lo define como una representación virtual de un producto o proceso físico que permite entender y predecir las características de desempeño de su contraparte física. El Cambridge Center for Digital Building Britain lo define como la representación digital realista de objetos físicos que generan valor al proporcionar información que mejora la toma de decisiones contribuyendo a obtener mejores resultados en el mundo real. Puede que ahora suenen un poco confusas las definiciones, pero van a darse cuenta a lo largo de la presentación que todo va a tener un mayor sentido. Y luego, pues, si ustedes vuelven a revisar esta presentación, que me imagino luego se les hará llegar, van a darse cuenta que al leerla va a tener todo el sentido del mundo y van a ser conceptos, pues, muy clave y muy concisos respecto a lo que es un gemelo digital. Esta es una definición que yo he planteado del gemelo digital que es un poco más extensa, pero que me va a ayudar a ustedes a explicarles, a darles esta primera pincelada general de lo que es un gemelo digital. Entonces vamos a irla desglosando. Primero, un gemelo digital es una representación virtual dinámica y de alta fidelidad de un sistema físico real. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un puente como el que podemos observar en la parte inferior izquierda, cuando yo hablo de gemelos digitales, en principio yo tengo que tener un modelo digital de este puente en diferentes dimensiones, porque yo puedo tener, por ejemplo, un modelo de la geometría general de lo que son los componentes externos del puente. Eso puede ser parte del gemelo digital, pero además, por ejemplo, yo puedo tener modelos similares a los que yo tengo, por ejemplo, a través del BIM, en diferentes dimensiones. Puedo tener un modelo de los diferentes componentes, de los diferentes sistemas, por ejemplo, hidráulicos, estructurales, geotécnicos que componen el puente, cada uno con su modelo digital. Y luego también puedo tener un modelo de elementos finitos, por así decirlo. Un modelo de elementos finitos que me permita, por ejemplo, en tiempo real, poder conocer, poder caracterizar y poder obtener información de cuáles son los esfuerzos, por ejemplo, que tiene este puente. Por ejemplo, si pasa un vehículo, ¿cuáles son las vibraciones que causa este vehículo? Eso yo lo puedo medir a través de sensores que se ubican a lo largo del puente y estos datos alimentan el modelo de elementos finitos. Y a partir de ello yo puedo conocer la distribución de esfuerzos en tiempo real. Eso igual lo vamos a entender un poco más con la definición. Entonces, y aquí es muy importante, yo he puesto aquí que puede. ¿Por qué que puede? Porque luego vamos a ver que existen diversos niveles de gemelos digitales que pues el cambio o la diferencia entre ellos va a ser el nivel de detalle que yo tenga o el acceso a información que yo pueda obtener de la estructura. Por eso yo puse que puede, porque puede que tenga uno o varios componentes que vamos a mencionar a continuación. Entonces, que puede integrar datos obtenidos mediante sensores en tiempo real, modelos avanzados de simulación física y algoritmos predictivos de inteligencia artificial, con el fin de anticipar comportamientos, optimizar decisiones estratégicas y mitigar riesgos mediante acciones proactivas y basadas en evidencia científica. Entonces, en resumen,
El gemelo digital es una representación computacional de la estructura que ya está implementada. Nosotros, por ejemplo, cuando hacemos un proyecto y utilizamos BIM, nosotros el BIM pues nos sirve mucho para poder obtener los diferentes componentes de la estructura y poder, por ejemplo, también controlar lo que es el avance de obra y que exista fidelidad respecto a lo que son los diseños con la estructura física final. Entonces yo implemento casi a la perfección, por así decirlo, porque siempre existen cambios de lo que es el diseño a lo que ya se implementa. Y luego pues puedo tener también modelos BIM as built, que son de la estructura que ya está construida. Entonces, yo luego de la estructura que ya está construida, yo coloco diferentes sensores, puedo medir diferentes cosas, como ya veremos más adelante, puedo obtener diferentes tipos de información, diferentes niveles de información. Si hablamos a nivel estructural, ¿qué puedo obtener de un puente? Puedo obtener deformaciones, puedo obtener vibraciones, puedo obtener aceleraciones de diferentes elementos y en diferentes zonas del puente. Ahora, estas vibraciones o estas deformaciones o todas las mediciones que yo pueda hacer me van a dar información en tiempo real de cómo se está comportando este puente. Ahora, esto yo lo puedo llevar a mi modelo digital y alimento a mi puente virtual con esta información. ¿A qué me refiero con alimento? Por ejemplo, yo cuando hago un diseño de un puente, por ejemplo, yo, yo supongo que las cargas van a ser de una manera y yo realizo mi diseño considerando combinaciones de carga. Considero que va a haber una combinación de carga, de tráfico, de sismo, de viento, va a depender del tipo de puente, evidentemente. Considero cargas vivas, cargas muertas, cargas permanentes, existen cargas transitorias, existen diferentes tipos de carga. En un puente también, por ejemplo, también se considera cargas de construcción, etcétera, etcétera. Pero yo hago combinaciones, determino cuáles son los diagramas de esfuerzo que producen las mayores solicitaciones de carga y a partir de ahí pues diseño los diferentes elementos. Y con eso pues cumplo con estándares que se presentan en la normativa y se aprueba y se construye. Pero mi modelo, por ejemplo, que yo tengo, que puedo tener, por ejemplo, en softwares comerciales como SAP, en caso de puentes, o si hablamos de edificaciones, ETABS o cualquier otro software que se pueda utilizar de elementos finitos, yo puedo ahí, pues en ese modelo de elementos finitos, alimentarlo con las cargas reales que tiene el puente. ¿Sí? Entonces, a partir, por ejemplo, si está pasando un camión que sobrepasa la carga de tándem considerada, yo puedo saber en tiempo real cuál es la distribución de esfuerzos, ¿sí? que tiene el puente cuando pasa ese camión. Y esto me va a permitir a mí anticipar que ciertas zonas del puente, por ejemplo, pueden estar cercanas, ¿sí? a los esfuerzos límite, lo cual evidentemente puede producir daños. Entonces, esto me puede ayudar a mí de manera anticipada a tomar acciones correctivas para evitar que exista el daño. Y hay que tener en cuenta que si nosotros invertimos en lo que es prevención de daño, es mucho más económico que tomar acciones correctivas cuando ya el daño se produjo. Por ejemplo, qué sé yo tuve deformaciones excesivas en uno de los elementos, digamos en una de las vigas, y la viga pues tuvo tensiones excesivas que produjeron, por ejemplo, fisuras o grietas, que luego dieron paso, qué sé yo, a que el acero sea expuesto, se corroa o tenga carbonatación, y la reparación de eso es mucho más costosa a que si yo tomo acciones previas a que esa fisuración ocurra. ¿Cómo puedo saber que esa fisuración va a ocurrir? Pues evidentemente con este modelo digital que se está alimentando en tiempo real de los esfuerzos que está teniendo el puente. Entonces yo puedo ver, por así decirlo, cuáles son las zonas críticas que están próximas a alcanzar estos esfuerzos límite. Eso es como que en general la, la conceptualización de lo que es un gemelo digital. Ahora, ¿cuál es como la evolución o por partes de un gemelo digital? Primero, nosotros cuando tenemos, por ejemplo, un modelo BIM o cuando pasamos por un proceso de consultoría, diseño y luego construcción, contamos ya con un modelo digital, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí en la parte izquierda, en la parte superior, nosotros podemos ver aquí la definición de Digital Model. Entonces, en el Digital Model nosotros tenemos el modelo digital y tenemos luego también el objeto físico o tenemos, por ejemplo, la estructura física, pero no tiene ningún tipo de conexión. Luego tenemos lo que es la sombra digital, lo que es conocido como la Digital Shadow. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el Digital Model y el Digital Shadow? Es que ya existe una alimentación de información, si existe un intercambio de información
desde el modelo físico al modelo de información, o sea, en este caso al modelo digital. Ahora, cuando ya tenemos además otro nivel de conexión, ya un intercambio de datos entre el modelo físico y el modelo digital, porque eso se puede dar, que yo luego a partir de la información que yo tengo en el modelo digital, tomo acciones para poder tomar decisiones respecto al modelo físico. ¿Qué sé yo? Yo digo, este puente está cercano a alcanzar ciertos límites de esfuerzos, entonces voy a limitar el peso de los vehículos que pueden pasar. Entonces ya existe un intercambio de información entre lo que existe el modelo físico y el modelo digital. Y esto pues al final se va retroalimentando y esta retroalimentación, esta conexión bidireccional de información, la conocemos como un digital twin. Sí, que es lo que también la definición que habíamos hablado hace un momento. Ahora, ¿qué tan en auge están los gemelos digitales o de cuánto se está hablando de los gemelos digitales en lo que es a nivel de literatura? Por ejemplo, aquí podemos ver una representación de cuáles son las interconexiones o lo que se conoce como un mapa bibliométrico de las temáticas que están relacionadas con los gemelos digitales. Vemos ahí, por ejemplo, en el centro, en amarillo, Digital Twin, y luego todas las conexiones que tiene con diferentes áreas del conocimiento. Aquí, esta imagen, lo que podemos ver es una representación de 275 artículos. Entonces se ve que tiene relación mucho con lo que es el BIM, con geotecnia, con diferentes ámbitos de las estructuras, con gestión de datos, machine learning, y, eh, y Digital Twin está en el centro, como integrando todas estas temáticas, y por eso pues es que está muy en auge. Y ahora pues universidades de renombre a nivel mundial han puesto mucho esfuerzo y muchos recursos para poder investigar cada vez más los Digital Twins. Podemos hablar, por ejemplo, de centros de investigación o grupos de investigación específicos en, por ejemplo, universidades como el MIT, Cambridge, también, por ejemplo, la Universidad de Birmingham y diversas universidades a nivel mundial que han puesto mucho énfasis. Hay grupos enteros de investigación dedicados a esto porque evidentemente se ve los beneficios que puede tener en las diferentes infraestructuras principalmente. Ahora, podemos hablar que nosotros podríamos implementar un gemelo digital en diferentes niveles de madurez. Nosotros, por ejemplo, si ya contamos con una estructura, ya contamos, por ejemplo, con un modelo digital que fue el que sirvió para poder construir esa estructura, sobre todo si ya contamos con un modelo BIM y que está asociado a un modelo de elementos finitos o que puede ser asociado a un modelo de elementos finitos, podríamos ya empezar a implementar gemelos digitales en diferentes niveles de madurez. Evidentemente, siempre se puede empezar por algo. Entonces, el modelo más básico de gemelo digital es el que está en nivel uno, en el cual tenemos un monitoreo básico y análisis descriptivo. Entonces aquí tenemos un modelo, primero el modelo de elementos finitos del cual hablamos, que es de baja fidelidad. O sea, podemos tener un modelo sencillo que está representado de manera de que computacionalmente no sea muy costoso. O sea, es decir, que las simulaciones no cuesten tanto y por eso existen diferentes formas de yo poder, por ejemplo, una estructura, reducir su número de dimensiones, reducir el número de nodos, tomar, hacer hipótesis de cómo se va a comportar la estructura y con eso pues poder generar modelos de elementos finitos que no sean tan pesados. Porque si hablamos de modelos de elementos finitos, sabemos que pueden ser muy pesados computacionalmente y evidentemente si lo estamos alimentando constantemente de información y estamos ejecutando el modelo, a menos que contemos con supercomputadores, pues va a ser muy complicado, dependiendo del número de nodos que consideremos, evidentemente. Pero siempre podemos tener diversos niveles de fidelidad. Entonces, un modelo de nivel uno es de baja fidelidad, por ejemplo, un puente. Podemos representarlo con elementos tipo viga, nodos, eh, y a partir de vigas, nodos, elementos tipo columna, podemos representar modelos sencillos de puentes y que puede ser para un primer análisis son bastante fieles a lo que puede ocurrir en la realidad. Entonces, hablamos de modelos simplificados. Ahora, ¿cómo es la actualización de datos en este nivel uno? Es periódica, pero no necesariamente en tiempo real. ¿Y por qué está limitada? Está limitada por el análisis histórico de datos, por ejemplo, detectar tendencias básicas, degradación evidente. Eh, la toma de decisiones, pues en este caso no es autónoma y requiere de interpretación humana. Es decir, que yo analizo lo que estoy obteniendo, los datos, el monitoreo, aunque no sea constante, pero puedo obtener datos de eso y tomar decisiones. ¿Cuál es el ejemplo básico de esto? Un monitoreo periódico de desplazamientos de un puente, ¿sí? Mediante sensores básicos y generación de reportes semanales. Por ejemplo, yo tengo un puente
en el cual yo establezco diversos puntos de medición de deformaciones, yo puedo tener, por ejemplo, estaciones o GPS o diferentes instrumentos de medición. Y a partir de ello, pues puedo semanalmente ir tomando medidas de, por ejemplo, de la ubicación o coordenadas. Existen diversas técnicas para poder hacer esto y con eso poder determinar si existen deformaciones, desplazamientos, etcétera, etcétera. Y luego con esto voy generando reportes y con los reportes puedo decir, qué sé yo, en el último año veo que el nodo 6B ha tenido un desplazamiento de 4 milímetros hacia la derecha. ¿Qué implica eso a nivel estructural? Yo puedo hacer luego modelos para poder representar esto también en el gemelo digital y poder establecer, bueno, debido a esta deformación significa que cambió la matriz de rigidez y esto hace que probablemente esta zona esté sometida a esfuerzos de compresión cuando antes estaba sometida a esfuerzos de tensión. Entonces hay que tomar acciones correctivas. Son cosas que se puede hacer en un nivel uno, que sería un monitoreo básico y análisis descriptivo. Si avanzamos, tenemos un modelo ya 2 de nivel 2 que es un análisis avanzado y capacidad predictiva. Vamos a ver a qué me refiero con capacidad predictiva. Primero, este modelo ya es de alta fidelidad, ya basado en primeros principios físicos. Es un modelo numérico detallado, ya por métodos de elementos finitos. Ya tengo un modelo más robusto y además pues más pesado computacionalmente, evidentemente. La actualización de datos en este caso pues es en tiempo real, mediante redes de sensores. Yo puedo tener sensores en diferentes elementos del puente. Esto sumado pues a elementos de transmisión de datos, que puede ser por ejemplo a través de fibra óptica o a través de internet. Se puede hacer esto dependiendo obviamente de la ubicación de la estructura. Se puede contar con una infraestructura adecuada para la transmisión en tiempo real de los datos. O también puede darse el caso de que los datos se transmitan, qué sé yo, al final del día y actualicen el modelo de manera periódica cada 24 horas. Se puede dar este caso también. No necesariamente en tiempo real, minuto a minuto, pero sí esté tomando datos todo el tiempo. A eso se refiere con tiempo real. Pero luego la transmisión pues puede ser cada hora, cada 24 horas, va a depender de la complejidad de la estructura. Ahora, luego hay que tener además capacidad analítica. Que eso ya es predicción avanzada. Ya podemos identificar anomalías a partir de los datos que ya contamos, de los modelos calibrados, podemos hacer predicciones respecto al futuro. Y vamos a ver a qué me refiero con esto. Y aquí también la toma de decisiones es asistida por recomendaciones predefinidas. Y un ejemplo básico de esto, o típico, es evaluación en tiempo real del estado de integridad estructural de un edificio, frente a vibraciones sísmicas menores para predecir daños potenciales. Voy a darles un ejemplo para que puedan entender cuál es este nivel 2. En este nivel 2 ya tengo sensores ubicados en diferentes elementos, por ejemplo, del edificio. Ahora, la descarga de datos, como les digo, puede ser periódica cada hora, cada 12 horas, cada 24 horas, semanalmente, pero lo que es la grabación de los datos sí es en tiempo real. Se graban y se almacenan todos los datos, ¿sí? Y luego lo que se pasa a una nube o se pasa a un servidor, eso puede ser periódico, puede cambiar los periodos, como digo, cada 12, 24, etcétera, etcétera. Ahora, ¿a qué se refiere con los modelos predictivos? Yo con el modelo de elementos finitos ya calibrado, por ejemplo, de la estructura, en este caso del edificio, yo puedo calibrar un modelo de elementos finitos del edificio. Yo puedo generar algo, por ejemplo, que a nivel de ingeniería estructural conocemos como curvas de fragilidad, ¿sí? ¿Cómo hago esto? La curva de fragilidad representa la probabilidad de alcanzar o exceder un estado límite de daño. ¿A qué me refiero? Si yo tengo, por ejemplo, una aceleración o un desplazamiento dentro del edificio, yo con el modelo de elementos finitos, yo puedo decir cuál es la probabilidad de que ante esa deformación yo tenga un daño. ¿Y qué tipo de daño? Por ejemplo, si existe una deformación de, qué sé yo, de entrepiso o una deriva de entrepiso superior a determinado porcentaje, significa que yo voy a tener esfuerzos excesivos en los elementos tipo columna, lo cual va a provocar un daño, qué sé yo, de spouling, que es desprendimiento, por ejemplo, del recubrimiento del hormigón. Puede darse el caso. Entonces, estas curvas de fragilidad se calibran a partir de los datos. Entonces, si yo tengo la medición en tiempo real de lo que es, por ejemplo, las aceleraciones, yo, por ejemplo, voy a la curva y digo, bueno, tengo en este momento esta aceleración. Si tengo esta aceleración, ¿cuál es la probabilidad de que con esta aceleración exista un daño? ¿Y qué tipo de daño? Entonces, esto es un modelo predictivo, es que a través de una curva de fragilidad, y con esto, pues yo puedo tomar decisiones. Yo digo, bueno, existe una probabilidad del 50% de que exista daño.
Entonces, con esto, yo puedo tomar una decisión respecto a qué hacer con ese edificio o qué hacer con ese elemento en particular. Entonces, a eso me refiero con modelos predictivos, que se basan evidentemente en el modelo de elementos finitos. Si avanzamos al nivel 3, ya hablamos de modelos híbridos adaptativos para decisiones estratégicas. Acá ya hablamos un modelo multiescala e híbrido. Aquí ya integramos elementos físicos y estadísticos representando múltiples dominios, estructural, geotécnico, ambiental. Ya no nos quedamos solo, por ejemplo, con las características de la estructura, sino que también tenemos, por ejemplo, sensores en el suelo para poder también medir podemos tener diferentes medidas de diferentes parámetros geotécnicos que también alimenten el modelo de elementos finitos. Y también porque hablamos de ambiental, esto es muy importante, sobre todo, por ejemplo, en infraestructura portuaria, puentes, infraestructura crítica que está expuesta, porque obviamente según las características ambientales, yo puedo tener, por ejemplo, ciertos niveles de corrosión o potencial corrosión o carbonatación. ¿Sí? Evidentemente esto va a depender de las condiciones ambientales, entonces si yo tengo esa medida, tengo un dato adicional con el cual alimentar mi modelo, que ya no va a ser únicamente, que no va a medir únicamente temas netamente estructurales, sino que ya se integra con otros parámetros que también son importantes para la estructura, como son los parámetros geotécnicos, parámetros de degradación provocadas, por ejemplo, por condiciones ambientales, como la corrosión. Aquí la actualización de datos es constante, ¿sí? Ya es una transmisión, por así decirlo, en vivo, podríamos decirla, multifuente, porque viene de diferentes sensores, de diferentes elementos. Incluso aquí ya puedo tener, por ejemplo, también integrar cámaras en diferentes puntos de la estructura para también tener video en todo momento de lo que está sucediendo con la estructura. Porque esto también me va a ayudar a predecir ciertos parámetros que ya vamos a ver más adelante, como qué puedo llegar a predecir con las imágenes. Y esto pues ya es una integración avanzada, que es lo que se conoce como sensor fusion. Entonces ya con esto yo ya tengo una gran base de datos y claro, si ustedes analizan esto, ya estamos hablando de grandes volúmenes de datos transmitiéndose en vivo. Entonces la infraestructura que se tiene que contar a nivel computacional pues también es amplia, la infraestructura para transmisión de datos. Luego la capacidad analítica, pues esto es adaptativo. Aquí ya hablamos de aprendizaje automático, machine learning, para recalibrar el modelo continuamente según el desempeño observado. ¿Y el machine learning para qué me va a servir? Yo, por ejemplo, puedo utilizar redes neuronales para, por ejemplo, a partir, digamos, de las deformaciones que yo puedo llegar a medir en la estructura, poder predecir a partir de esa deformación cómo cambia, por ejemplo, los parámetros dinámicos de la estructura. Estamos hablando, por ejemplo, de rigidez, amortiguamiento, cómo pueden llegar a cambiar incluso la masa y cómo esos parámetros luego también influyen en el comportamiento dinámico de la estructura y poder prever, por ejemplo, si hubo este cambio, por ejemplo, cambió la matriz de rigidez de la estructura, significa que tal elemento está sufriendo ciertos esfuerzos, lo cual lo corroboro luego con el gemelo digital y puedo tomar decisiones anticipadas. Nuevamente, la idea de los gemelos digitales es poder prevenir, porque es mucho, pero mucho más económico prevenir estos daños que luego tomar decisiones nuevamente correctivas. Quiero que siempre nos quedemos con eso. Es mucho más sencillo prevenir que tomar luego acciones correctivas que salen muy costosas y en algunos casos toma mucho tiempo o en algunos casos no es posible y se tiene que demoler. Ahora, luego sigue la capacidad, bueno, la capacidad analítica, sigue luego la toma de decisiones. En este caso, podemos nosotros también ya tener calibrados ciertos algoritmos que tomen decisiones o recomienden decisiones que se pueden tomar. Por ejemplo, el propio algoritmo, según la información con la cual se lo he entrenado, puede llegar a decirme que tal elemento necesita reforzamiento o que tengo que tomar acciones correctivas, nuevamente, como mencioné hace un momento, respecto al tráfico o capacidad de tráfico, o luego de un sismo me puede decir, bueno, tienes que cerrar el tráfico al 50% con el fin de evaluar nuevamente y recalibrar las condiciones del puente, o de la estructura, o del edificio, ¿sí? Ahora, un ejemplo típico ya es gestión estructural proactiva de infraestructura crítica, como hospitales, ¿sí? Y esto puede ser recomendado intervenciones preventivas ante cambios de patrones de uso o deterioro inesperado, que puede ser, por ejemplo, luego de un sismo. Cuando hablamos de infraestructura crítica como hospitales, pues son muy importantes que permanezcan funcionales luego de grandes eventos, por ejemplo, sísmicos o de otro tipo de amenaza, para poder, para poder captar todo el flujo de pacientes que puede existir luego de eventos de esa magnitud. Ahora, este es un ejemplo, por ejemplo, de lo que podríamos ver en un nivel 3. Por ejemplo, aquí vemos el modelo de elementos finitos.
bastante fiel, con muchos nudos, y podemos medir en tiempo real, tener mediciones, diferentes grabaciones, recorders de diferentes elementos de la estructura, de cómo se están comportando en tiempo real. Y a partir de eso alimentamos otros modelos, otros algoritmos que pueden tomar ciertas decisiones y además nos dan datos para nosotros también tomar decisiones. Al final también se resume en toma de decisiones respecto a qué hacer con la estructura. Y ya hablamos de un nivel 4 que es como el nivel máximo de madurez, y esto también ya luego está relacionado con las ciudades inteligentes, con las smart cities, porque ya es un nivel más amplio de infraestructura. Entonces, esto ya es autonomía y gestión integral del riesgo. Aquí hablamos de modelo, que está muy en auge el término de modelo federado. ¿Sí? Aquí ya integramos múltiples sistemas complejos simultáneamente. Estructura, terreno, atmósfera, pero esto ya a múltiples escalas. Ya no solo me interesa el comportamiento de una estructura en particular, sino cómo se comporta a nivel de red. Cuando hablo de puentes, ya no me interesa únicamente el puente de manera individual, sino cómo se comporta la red entera. Porque, por ejemplo, puede suceder que uno de los puentes de la red sufra daño, pero debido a que es un elemento crítico de esa red de transporte, puede que, aunque los otros puentes estén habilitados, debido a ese fallo de ese puente en particular, pues toda la red tenga que cerrar. Entonces, aquí ya hablamos de decisiones que ya no involucran únicamente el individuo, sino que priorizan la red como tal, priorizan que la integridad completa de la red eh, esté en buenas condiciones. Entonces, si yo tengo un presupuesto limitado, por ejemplo, yo sé que para poder hacer mantenimiento, tengo un presupuesto de, qué sé yo, 10 millones de dólares, a partir del gemelo digital ya federado, ya estamos hablando ya a nivel de red, que ya tengo múltiples gemelos digitales de múltiples estructuras, ya no tomo decisiones respecto a si tengo que reforzar todos, porque puede ser que ese reforzamiento de todos no me alcance el dinero. Entonces me diga cuáles tengo que reforzar para maximizar el beneficio, para que la red permanezca estable durante ciertas condiciones de amenaza, que pueden ser múltiples. Aquí la actualización de datos pues es instantánea y global. Estamos en tiempo real viendo los esfuerzos de la estructura en todo momento. Y aquí el procesamiento también de grandes volúmenes de datos. Aquí hablamos de Big Data. Entonces, evidentemente, estamos hablando de un nivel de infraestructura computacional bastante robusto. Luego, capacidad analítica. Aquí ya tenemos autonomía total basada en inteligencia artificial ya avanzada. Pues aquí aplicamos, por ejemplo, Deep Learning, Reinforcement Learning, que ya son técnicas avanzadas de inteligencia artificial para poder anticipar y responder proactivamente a emergencias. O sea, ya tiene la autonomía de poder tomar decisiones que ya va más allá de decisiones simples o recomendaciones, sino que tiene decisiones en tiempo real. Por ejemplo, si tomamos nuevamente el caso de que yo puedo a través del gemelo digital controlar el flujo del tráfico, se puede existir barreras, por ejemplo, automáticas, cuyas decisiones están vinculadas al gemelo digital, y el gemelo digital está en la capacidad de regular esas condiciones de tráfico de manera autónoma, sin la supervisión de un humano. Eso se puede llegar a hacer. Y un ejemplo típico de esto, pues es un puente instrumentado capaz de adaptar automáticamente sistemas de control activos ante detección temprana de sismos, evitando daños o colapsos. Dentro de ingeniería sísmica, como sistemas de protección, siempre tenemos sistemas activos o sistemas pasivos. Generalmente los sistemas pasivos son los más populares. Los sistemas pasivos pues son únicamente los que reaccionan ante la excitación sísmica que puede llegar a existir. En cambio, los sistemas activos son sistemas dinámicos que sobre la marcha van cambiando sus características para poder controlar, por así decirlo, las deformaciones, para poder controlar las vibraciones del puente, las deformaciones y desplazamientos en tiempo real. Entonces, a través del gemelo digital se puede tener este control automático de estos sistemas de protección activa para poder evitar los daños dentro del puente o de la estructura en general, que puede ser otro tipo de estructura como una edificación. Aquí podemos ver un ejemplo de diferentes zonas en las cuales se puede instrumentar un puente, de los diferentes niveles de información que se puede llegar a tener, como mencioné, cámara, puedo tener mediciones de tráfico, de presión, niveles de pH, que son ya condiciones ambientales, velocidad del viento, además de los que ya siempre mencionamos, deformaciones, podemos tener también mediciones de aceleraciones, ¿sí? Con acelerómetros en diferentes puntos del puente, etcétera, etcétera. Ahora,
¿Cuál es la infraestructura tecnológica que necesitamos para los gemelos digitales a nivel de ingeniería estructural? Primero, evidentemente, almacenamiento de datos. ¿Sí? Nosotros necesitamos almacenar datos históricos y en tiempo real. Hablamos de sistemas de almacenamiento escalables, es decir, que según los niveles de información que yo puedo obtener de la estructura, luego pues también yo puedo escalar también este almacenamiento, ¿sí? Que no sea una limitante. Entonces, conforme yo voy implementando nuevos sensores, pues también la capacidad de almacenamiento también tiene que ser escalable, que yo pueda integrar más módulos de almacenamiento para poder luego también manejar estos grandes volúmenes de datos de manera eficiente. Luego hablamos también de redes de sensores inteligentes y sistemas basados en el Internet de las Cosas, el famoso IoT. Aquí hablamos de instrumentación avanzada, acelerómetros, sensores de deformación por fibra óptica, inclinómetros y drones para inspección automatizada. Además también, por ejemplo, de cámaras que se puede ubicar en los diferentes elementos de la estructura. Luego, computación de alto rendimiento, evidentemente. Hablamos ya de procesamiento en paralelo para simulaciones estructurales en tiempo real, análisis dinámico no lineal y manejo masivo de datos generados. Esta es una de las grandes limitantes que nosotros tenemos actualmente dentro del campo de la ingeniería estructural, porque los modelos de elementos finitos son demasiado costosos a nivel computacional, es decir, que son demasiado pesados. Y debemos contar, por ejemplo, con grandes servidores para que este tiempo de procesamiento pues se reduzca a tiempos que puedan ser aceptables. Porque hablamos, qué sé yo, si un computador normal, un modelo de estas características, que hablamos, por ejemplo, de una edificación de unas 8 plantas, que tenga un número considerable, digamos, de nodos aceptable, un modelo bastante fiel. Estamos hablando que en un computador normal el tiempo de procesamiento puede ser entre 4 y 6 meses para para unas características de amenaza específicas. Entonces, obviamente, cada vez que se va a alimentar el modelo, no tenemos 6 meses para estar ejecutando esto. Entonces, la infraestructura computacional se vuelve una limitante. Entonces, estamos hablando de que debemos trabajar con grandes servidores para poder también tener esta capacidad de computacional, ¿sí? Entonces, el alto rendimiento es algo muy importante. De lo contrario, pues también debemos jugar mucho con cuál es lo óptimo. ¿Cuánto puedo llegar yo a reducir computacionalmente el peso de la estructura? Eh, con ciertas, puedo asumir diferentes criterios para poder hacer la estructura más liviana a nivel computacional, pero debe llevar un punto medio, según la capacidad computacional con la que cuente. Pero lo ideal, pues, es contar con una infraestructura de procesamiento de datos bastante robusta, lo cual pues, luego me permite tomar mejores decisiones. Luego, evidentemente, plataformas colaborativas integradas para modelación. Hablamos, por ejemplo, de BIM-FEM, o sea, BIM vinculado con los elementos finitos. Entonces, aquí hablamos de una interfaz interoperable que integra plataformas BIM, que puede ser, por ejemplo, Revit, Tekla, Archicad, con softwares de análisis estructural avanzado, por ejemplo, como OpenSys, SAP 2000, Abacus, entre otros. Luego hablamos, por ejemplo, de herramientas avanzadas para análisis predictivo y visualización. Acá hablamos ya, por ejemplo, de dashboards interactivos. ¿Sí? Estamos hablando de plataformas en las cuales yo, por ejemplo, pueda observar, o por ejemplo, que la persona que está a cargo de la estructura, de la infraestructura, a nivel de gobierno, a nivel de gobierno local, pueda observar en tiempo real cómo se está comportando la estructura o la propia ciudadanía pueda saber, por ejemplo, cómo se están comportando los diferentes elementos de estructura que se encuentran en su ciudad. Entonces esto pues puede ayudar mucho también a transmitir esta información, a que las personas conozcan, o incluso con ciertas características, tomar decisiones respecto a cómo se debe comportar el flujo de las personas a lo largo de la ciudad, luego de un evento catastrófico. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de alcanzar un nivel avanzado? Porque obviamente sabemos que si yo quiero implementar un gemelo digital, si quiero decir un nivel uno, podría hacerlo con una capacidad computacional limitada, computadores normales, con sensores que cada vez son más económicos y esto pues también ha ayudado mucho en la implementación de los gemelos digitales, que los sensores, diferentes elementos de medición de los diferentes parámetros cada vez son más económicos, lo cual permite instrumentar de mejor manera las edificaciones, por eso también es que está muy en auge. Pero, ¿cuál es el beneficio de alcanzar una alta madurez? Primero, una reducción significativa en riesgos estructurales. O sea, yo puedo anticipar y mitigar riesgos. Por ejemplo, colapsos como el que observamos en las primeras diapositivas de lo que pasó en Trujillo, se pudieron evitar sin ningún problema. Y los costos asociados también a las medidas de mitigación de ese riesgo son mucho menores, pero mucho, mucho, mucho menores a las que se tiene que tomar
ahora si se quiere volver a rehabilitar esa estructura. De lo contrario, pues yo creo que se va a demoler. Pero hubiera sido mucho, mucho más económico tomar medidas predictivas. Y eso pues es una de las ventajas. Luego, optimización continua del desempeño estructural y operacional. Ya menor dependencia de intervención humana reactiva. Si ya no estamos reaccionando ante la amenaza que causa daños en la estructura. Ya no, ya se evita este tipo de noticias de colapsó el puente y nadie lo anticipó, sino que ya se tiene de manera anticipada cuál es el comportamiento y se toman las medidas de mitigación y esto pues pasa desapercibido y el puente se incrementa su vida útil y esto evidentemente es un ahorro significativo en términos de infraestructura. Luego, aumento drástico en la seguridad y la resiliencia de la infraestructura crítica, es decir, si yo tengo una infraestructura que continuamente la estoy monitoreando y estoy tomando medidas preventivas que son económicas, evidentemente cuando ocurran eventos de gran magnitud, ya sea por ejemplo en puentes, crecidas de ríos, terremotos, etcétera, etcétera, va a estar mejor adaptado para poder resistir esa gran amenaza. Entonces la resiliencia de la estructura, hablamos de resiliencia, cuánto tiempo tarda en recuperarse luego de este gran evento, es bastante alta, es decir, que se recupera muy rápido luego de eventos disruptivos. Y luego capacidad de simular escenarios extremos antes de que ocurran. A través del gemelo digital, yo puedo decir, por ejemplo, en una zona de Chile se espera que en los próximos 2 años ocurra un gran terremoto de gran magnitud. Entonces, si yo tengo mi gemelo digital que está ya calibrado, yo puedo decir, ¿qué va a pasar con este puente específico, con este hospital o con este edificio cuando ese sismo de cierta intensidad ocurra? ¿Qué va a suceder? Entonces, yo puedo ya generar modelos predictivos bastante fieles respecto a qué es lo que va a pasar y yo puedo también tomar medidas respecto a, bueno, va a sufrir daños aquí, aquí, aquí. Vamos a tomar acciones para que eso no suceda. Ahora, ¿cuáles son los avances en la implementación de gemelos digitales en ingeniería estructural? Hace un momento yo les había mencionado de que es muy importante también, por ejemplo, tener cámaras para tomar fotografías o videos de la estructura. ¿Por qué? Nosotros a través de las cámaras y utilizando redes neuronales podemos hacer detección de daño. Por ejemplo, yo puedo tomar fotografías, diversas fotografías de fisuras, de diferentes puentes o de diferentes estructuras. Por ejemplo, si estoy hablando de un edificio, puedo tomar fotografías de muchas fisuras de edificios. Y luego a cada fisura yo la puedo catalogar. Bueno, esta fisura es debido a una falla de corte, esta fisura es debido a un asentamiento diferencial, esta fisura es debido a que existió una deriva de piso de tal porcentaje, etcétera, etcétera. Luego, cada imagen de fisura está asociada a una descripción en específico, lo más específico que se pueda, y yo tengo una gran base de datos. Con esta gran base de datos de fisuras y su descripción, yo puedo generar una red neuronal, a partir de la cual, cuando yo le otorgo nuevas fotografías de fisuras, me va a decir, bueno, lo más probable es que esta fisura sea debido a X, Y o Z, a un asentamiento diferencial, es debido a una falla de corte, debido a una deformación que ocurrió en la columna, etcétera, etcétera. Y entonces, si yo tengo cámaras ubicadas en puntos estratégicos de la estructura, yo puedo tomar también, anticipar que cuando se ocurren este tipo de fisuras, saber qué es lo más probable, qué es lo que pudo haber pasado. ¿Sí? Y esto se puede lograr a través de redes neuronales, ¿sí? Como Machine Learning, o también Deep Learning, se puede llegar a emplear esto. Además, por ejemplo, yo también puedo tener medidas de corrosión, como se puede ver en la parte inferior. Yo puedo a través de las fotografías detectar cuál es el nivel de corrosión. Entonces, esto no solo me sirve, por ejemplo, cuando una estructura está completamente instrumentada con las cámaras, sino que yo puedo pasar a un siguiente nivel. Cuando yo quiero empezar a instrumentar una edificación o un puente o una estructura que en principio no tuvo un gemelo digital, pero yo quiero hacerlo posteriormente, un primer vistazo de lo que puede ser esto, por ejemplo, puede ser un sobrevuelo con dron y tomar un modelo digital a través del dron y con eso también tener una predicción ya bastante precisa de lo que está sucediendo con ese puente a partir de las fisuras o a partir del nivel de corrosión que tienen los diferentes elementos. O sea, puedo llegar a tener una estimación bastante adecuada que me puede ayudar a tomar decisiones rápidas si yo no tengo mucho tiempo de implementar toda la infraestructura que involucra un gemelo digital. Pero si yo tengo un gemelo digital que además se alimenta de esta información, pues evidentemente, entre más información tenga, es mucho mejor para la toma de decisiones. Luego, monitoreo de salud estructural, que eso es otra de las ramas de los gemelos digitales que también han tenido mucho auge.
Y aquí, por ejemplo, hablamos de elementos también muy robustos a nivel de elementos finitos que están instrumentados en diferentes zonas, por ejemplo, de las edificaciones. Aquí, ¿cuál es uno de los problemas, por así decirlo, que se trata de resolver a través de la academia? Es dónde ubicar los sensores. Yo puedo aplicar diferentes algoritmos de optimización para poder saber en qué puntos yo tengo que ubicar los sensores para poder optimizar la gestión de los datos. ¿Sí? Entonces, esta es otra de las áreas que también se está trabajando mucho dentro de lo que son los gemelos digitales. Si avanzamos también aquí, vemos también, por ejemplo, modelación avanzada. Aquí, por ejemplo, podemos ver un modelo de elementos finitos, sí, que es ya una técnica avanzada de modelado, que cuenta ya con, por ejemplo, con medio millón de nodos. O sea, bueno, medio millón de grados de libertad. Sí, entonces estamos hablando de un modelo muy, pero muy robusto y también muy pesado a nivel computacional. Aquí, por ejemplo, vemos que hay elementos no estructurales en la parte superior que no se consideran dentro del modelo porque no tienen una interacción que puede llegar a afectar. Aunque puede darse el caso que ciertas edificaciones o cierto tipo de estructuras tengan elementos no estructurales que interactúen con nuestra estructura, con el edificio, con el modelo en general y que hay que considerarlo dentro del modelo de elementos finitos. Aquí podemos ver, por ejemplo, esta edificación que vimos que tiene este gran número de grados de libertad ante la excitación de un sismo, que es el sismo de Chichi, que ocurrió en China. Y vemos, por ejemplo, cuál fue el comportamiento. Por ejemplo, aquí podemos ver los modos de vibración en la parte izquierda y en la parte derecha cómo fue el comportamiento ante este movimiento sísmico. ¿Sí? Y vemos, por ejemplo, los diferentes esfuerzos que están generando en los diferentes elementos del edificio cuando cambia, por ejemplo, la dinámica del movimiento de la edificación. Ahora, otro de los avances también dentro de la modelación avanzada, como pudimos observar, es también, yo puedo tener diversos niveles dentro de esta modelación, diversos niveles de fidelidad, para poder hacer también esta optimización de los sensores. O sea, yo para hacer la optimización de los sensores, de dónde ubicar los sensores, también puedo tener diferentes niveles de fidelidad de la estructura para poder hacer esta optimización. Entonces yo puedo hacer reducciones, unas más precisas que otras, para poder luego tomar la mejor decisión de dónde ubicar los sensores. Y existe también un amplio estado del arte respecto a esta temática. Y finalmente, como conclusiones, para cerrar esta charla, en primer lugar, los gemelos digitales representan una transformación radical en la gestión estructural, permitiendo anticipar fallas, optimizar decisiones preventivas y mitigar eficazmente daños, mejorando sustancialmente la seguridad y resiliencia de infraestructura críticas. Como segunda conclusión, implementar gemelos digitales requiere integración tecnológica avanzada, incluyendo monitoreo estructural en tiempo real, modelos predictivos híbridos y capacidad computacional robusta, junto a un enfoque interdisciplinario riguroso. Es otro punto importante. Intervienen no solo ingenieros civiles, sino arquitectos, mecánicos, de todas las áreas del conocimiento. El uso de gemelos digitales puede evitar tragedias estructurales como las ocurridas recientemente, proporcionando soluciones proactivas frente a escenarios complejos, reduciendo costos y preservando vidas humanas, que es lo más importante, mediante decisiones técnicas basadas en evidencia científica sólida. Y finalmente, un gemelo digital maduro no solo describe ni predice, sino que también actúa, protege y optimiza estructuras en tiempo real, transformando radicalmente la manera en que gestionamos y garantizamos la seguridad estructural. Con eso doy por finalizado. Les agradezco a todos por su atención. Aquí está mi correo de contacto en caso de que tengan dudas que no podamos tratar en este momento. Pero ahora doy paso pues a preguntas en caso de que existan respecto a la charla que acabamos de dar. Muchas gracias. Está muteada. Listo. ¿Ahí sí me escuchan? Perfecto. Muchísimas gracias, Henry, por esta presentación tan clara sobre los gemelos digitales. Ahora abrimos el espacio para preguntas y comentarios de todos los asistentes. Esta es una excelente oportunidad para profundizar en los temas abordados
Les invitamos a levantar la mano si desean intervenir con micrófono o a escribir sus preguntas en el chat. Estaremos atentos para darles paso. Creo que alguien levantó la mano, pero no puedo observar quién fue. Pero si podría abrir el micrófono, sería ideal. Buenas tardes, muchas gracias. Una consulta, ¿estos sistemas de gemelos digitales aplican actualmente en las construcciones como Uribe Schwartz, tal vez? Muchas gracias por la pregunta. Bueno, a nivel de Latinoamérica, bueno, los gemelos digitales tenemos que tener en cuenta que es algo pues bastante reciente. O sea, si bien ya se venía hablando de gemelos digitales hace 15, 20 años, o sea, como concepto, a nivel ya de implementación es algo que se ha venido haciendo en los últimos 7, 5 años aproximadamente. Entonces son pocas las infraestructuras que cuentan con toda la capacidad para poder implementar un gemelo digital como tal. A nivel de Latinoamérica existen diferentes presas, o sea, hablamos de presas hidroeléctricas o presas de relaves que cuentan, por ejemplo, con toda la infraestructura para poder ser consideradas como gemelos digitales. Esto principalmente en Brasil. Estos son los ejemplos que existen a nivel de Latinoamérica. Ahora, a nivel de edificaciones, no conozco de un caso cercano en Ecuador que tenga toda la infraestructura para poder ser considerado un gemelo digital, por ejemplo, avanzado, pero sí puede ser, por ejemplo, en otros niveles, como hablamos, por ejemplo, de los niveles primarios. Existen ya acercamientos, por ejemplo, dentro de la academia. No conozco el caso específico de los edificios de Uribe Schwarzkopf, pero sí conozco, por ejemplo, diversos casos que se están dando de esto a nivel europeo. Gracias. Listo. Jorge Romero nos dice, felicidades por la conferencia. Quería preguntarle si la elaboración de gemelos digitales entran dentro de un nivel 7D del BIM como parte de un Facility Management. Es una buena pregunta. Sí, o sea, todo depende. Debemos tener en cuenta que, primero, existe mucha confusión respecto a cómo se define un gemelo digital. Y evidentemente, cuando hablamos del BIM 7D, es una de las primeras también aproximaciones al concepto y podría ser considerado. O sea, podríamos decir que un gemelo digital entra dentro de la séptima dimensión de análisis dentro del BIM. Entonces, aquí lo importante, más allá de cómo lo podemos definir o cómo lo podemos catalogar dentro del flujo de trabajo del BIM, es qué es lo que podemos hacer. Si dentro de la dimensión 7 del BIM hacemos todo lo que hablamos del gemelo digital, evidentemente estamos hablando de un gemelo digital, es más importante lo que podemos hacer más allá de dónde lo encasillamos. Entonces, sí, pues se podría colocar dentro de ese ámbito sin ningún problema. También Steven nos dice, ¿podría indicar qué tan viable es la aplicación de modelos digitales en el Ecuador? De gemelos digitales, sí. Bueno, es muy viable, yo creo que muy importante. En Ecuador hemos tenido diferentes casos de estructuras que han colapsado de manera anticipada, sin dar previo aviso. Entonces yo creo que estamos a tiempo de empezar a hacer este tipo de cosas, de empezar también a vincularnos con esto. En los diversos niveles, e ir avanzando. Podemos empezar con un nivel uno que son cosas como les mencioné hace un momento. Cada vez es más económico el tema de instrumentar edificios o instrumentar estructuras. Si a esto lo acompañamos con una infraestructura también computacional o de transmisión de datos, ya podríamos hablar de un gemelo digital en sus edades tempranas o en sus niveles tempranos y luego ir avanzando. Porque evidentemente el mundo va hacia allá y entre más rápido empecemos es mejor. ¿Ecuador es viable? Sí, es viable. ¿Es necesario? Muy necesario. Ahora, ¿cuándo se va a empezar? Pues va a depender evidentemente de la interacción que existe entre los diversos profesionales dentro del país para poder llevar esto a ejecutarlo. Yo sé que existen esfuerzos de diversas universidades para hacerlo, así que esperemos que pronto empiecen a haber cada vez más casos prácticos de esto que luego lleven a que se viralice más, por así decirlo, por usar la palabra. También Rodrigo Masache nos dice, buenas tardes, excelente presentación. Mi pregunta es, ¿cuáles son las diferencias principales entre BIM y un gemelo digital? ¿Y cómo lo aplicamos en arquitectura? Ok, muchas gracias.
Bueno, el BIM, debemos tener en cuenta que el BIM estamos hablando de Building Information Management. Ujú. Al final estamos hablando de una metodología de gestión de información. Entonces podríamos, como hablamos hace un momento, que los gemelos digitales podrían entrar dentro de la séptima dimensión del BIM, porque el BIM cuenta con diferentes dimensiones de trabajo. Entonces, no podríamos compararlos o mostrar diferencias, sino hablar de, por ejemplo, que el BIM podría ser todo lo que engloba la gestión de información de un proyecto de infraestructura, de un proyecto de construcción, desde sus diferentes etapas, desde su planificación Están hasta su preguntando mucho. ejecución y luego su ciclo de vida, y que los gemelos digitales irían más allá, o sea, irían como una de los componentes a partir del cual yo puedo observar o puedo tomar decisiones respecto a qué es lo que está pasando con la estructura y en su vida útil, ya cuando está ocupada, ya cuando está cumpliendo su función. Entonces podríamos decir que es una de las dimensiones, no compararlo, sino una de las dimensiones como tal. Sí, también Larisa Pérez nos dice, doctor Henry, ¿conoce alguna referencia sobre la integración del BIM 7D en las políticas locales de gestión del riesgo de desastres? Además, ¿qué ciudad considera un referente en la implementación de este tipo de prácticas? Muy buena pregunta. Yo creo que debería implementar, o Sí. sea, debería estar esto dentro de la política pública, de gestión pública. Lamentablemente no es así. Yo creo que igual son muy pocos los países en el mundo que ya han implementado o que tienen como parte de la política lo que es los gemelos digitales. Hay esfuerzos, por ejemplo, para que el BIM sea parte de la política pública en muchos países, pero los gemelos digitales hacer algo tan temprano, hacer algo que está todavía en auge, como les digo, eso tiene muy poco tiempo. De hecho, las definiciones que yo les mencioné son definiciones recientes, la gente está haciendo esfuerzos por empezar a definir, a encasillar lo que son los gemelos digitales, para luego empezar ya a hacerlo más relevante, más popular en la escena pública. Ahora, ¿cuál es una ciudad que está implementando esto? Bueno, en diferentes estructuras. Yo, por ejemplo, podría hablarles, por ejemplo, del caso de Londres. En Londres existen diferentes edificios instrumentados que además cuentan con su gemelo digital y que ya están tomando ciertas decisiones a partir de los datos que se gestionan ahí. Como les digo, esto igual, están en niveles muy tempranos, pero paulatinamente va a haber más. No existe una ciudad que tenga, por ejemplo, lo ideal sería contar con una ciudad que tenga gemelo digital de todas las infraestructuras críticas. A eso se apunta, al futuro. Pero esperemos que pronto se dé. Y si en Ecuador podemos empezar a hacer cosas así, sobre todo en las ciudades pequeñas. En ciudades pequeñas, pues yo creo que se podría hacer sin ningún problema, empezar a niveles tempranos y ser referentes también a nivel mundial de cómo se puede hacer este tipo de cosas en países, por ejemplo, como Ecuador. Y es muy importante para la gestión de riesgos, porque eso nos va a ayudar a prevenir muchos desastres. De pronto, Golden Plains Inmobiliaria está levantando la mano para que por favor siga con su pregunta. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Un placer saludarle, gente, desde la ciudad de Machala, la provincia del Oro. Yo soy representante de un gremio que es el sector inmobiliario y la construcción. Ujú. Y me encantó la frase que dijo Henry: la prevención es mucho más económica, mucho más, en este caso, eficiente que la corrección. Eso, me quedé con esa situación, teniendo en cuenta que la ciudad de Machala tuvo uno de los sismos más representativos o bastante representativos, que fue en marzo del 2023, afectando principalmente el centro, y estas ciudades en definitiva tienen un déficit cualitativo muy amplio en materia justamente de construcción. Entonces, yo la primera vez que escuché que Henry ha escuchado el término de los gemelos digitales en el 2020. Yo lo vine a escuchar recién el 2024 por el ingeniero Armando Cabrera de la UTPN, un congreso inmobiliario en la ciudad de Quito. Entonces, mi pregunta básicamente para Henry es: ¿cómo pueden los gemelos digitales mejorar la eficiencia en la planificación y diseños de proyectos de construcción? O sea, ¿cómo podemos mejorarlo? ¿Se puede aplicar o no se puede aplicar? Muchas gracias por la pregunta, Rubén, amigo. Gusto verte acá y saludarte. Mira, yo creo que es muy importante contar con los gemelos digitales y que vayamos teniendo más madurez en la implementación de los gemelos digitales, porque eso en el tiempo nos va a ayudar también a optimizar mucho lo que es la construcción. ¿Por qué? Hay un punto importante. Cuando nosotros diseñamos edificaciones, cuando diseñamos diferentes elementos de infraestructura, que hablamos, por ejemplo, de infraestructura habitacional, etcétera, etcétera,
nosotros nos basamos principalmente en normativas extranjeras. Y luego lo que hacemos, por ejemplo, en el caso de Ecuador, es tropicalizar ese tipo de normativas. Por ejemplo, hablamos de ACI, por ejemplo, 318 para lo que es el tema de hormigón. ¿Qué es lo que sucede? Que todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con cargas, dimensionamientos de la estructura, son temas, por ejemplo, que a nivel normativo se obtienen de ensayos en edificaciones muy altas, por ejemplo, por poner un caso, en la mayor de los casos. O con cargas, por ejemplo, que no se van a presentar, por ejemplo, en temas de edificaciones medianas o de baja altura. Entonces, existe esta necesidad de poder tener algo propio, de tener, por ejemplo, datos propios, para a partir de ello poder tomar decisiones respecto a cuál es el dimensionamiento que nosotros necesitamos realmente en Ecuador y que sea eficiente. No solo, por ejemplo, tomar algo que me recomienda una norma americana, sino algo propio de Ecuador. Entonces, si yo a través de los gemelos digitales puedo obtener mucha, pero mucha información respecto a cuáles son los patrones de carga, cuáles son los patrones de comportamiento de la edificación, y a partir de ello puedo decir, mira, ¿sabes qué? Las cuantías mínimas de acero realmente no son estas, sino que son estas para el caso ecuatoriano, por las condiciones de Ecuador. Y eso, evidentemente, si estamos hablando de hormigón, de acero, evidentemente estamos hablando de un gran porcentaje del costo de la edificación, y ahí va a haber una repercusión directa. Entonces, ¿vale la pena invertir en esto? Pues sí, evidentemente, instrumentar los edificios para conocer realmente cómo se comportan. Y esto, pues, al final le da también una idea al ingeniero de qué es lo que diseñó. Porque ¿cuál es el proceso de diseño convencional? Eso es como decía un profesor que tuve acá en Chile, el profesor Pablo Eresi, siempre mencionaba que nosotros diseñamos edificios como tener una receta de un pastel, pero sin luego nunca probar el pastel. Porque luego únicamente diseñamos con una receta, un paso a paso, hacemos chequeos, pero luego lo que diseñamos confiamos en que esté bien, pero luego nunca tenemos una retroalimentación de si lo que diseñamos está bien. O sea, entonces con la instrumentación de los edificios, con los modelos, con los gemelos digitales, yo puedo tener un feedback muy necesario que luego me ayuda a optimizar los diseños de manera eficiente, no optimizarlo por decir, bueno, yo creo que porque aquí no va a pasar nada, sino optimizarlo en base a los datos. Y eso evidentemente va a tener una gran influencia respecto a lo que es los costos de construcción. Y como última pregunta tenemos de InHabitat, ¿cómo aplicaría el concepto de gemelo digital para una edificación patrimonial y qué sería más recomendable, fotogrametría o levantamiento con escáner LID? Muy buena pregunta. De hecho yo creo que actualmente una de las principales aplicaciones de los gemelos digitales son las infraestructuras patrimoniales, principalmente iglesias, porque a ver, entonces ahí existen diferentes técnicas para poder hacer este levantamiento de información. No existe una técnica, por así decirlo, mejor. Son simplemente diferentes. Todo va a depender de las características de la estructura que queramos evaluar. Entonces ahí lo ideal, o cuál es el proceso que se sigue, bueno, instrumentar la edificación, en este caso, por ejemplo, una iglesia patrimonial o vivienda patrimonial, instrumentarla, medir las diferentes características, vibraciones ambientales, calibrar el modelo de elementos finitos, y a partir de ello pues tomar una decisión respecto a qué es lo que tengo que hacer para intervenirla. Entonces hay mucha literatura respecto a eso, es muy en auge. Por ejemplo, en Italia hay muchas universidades invirtiendo muchos recursos en investigar precisamente esto, gemelos digitales aplicados a estructuras patrimoniales. Así que pueden buscar, por ejemplo, mucha información respecto a esto, como por ejemplo Digital Twins, Patrimonial Buildings, o cosas así. Entonces van a encontrar mucha información respecto a cómo se hace este proceso. Hay muchos casos de estudio. Aquí, por ejemplo, también en Chile se está haciendo mucho eso en diversas estructuras. Entonces es algo también que está en auge. Y que evidentemente, por ejemplo, en Ecuador, que tenemos muchas infraestructuras de ese tipo, es necesario también que se empiece a hacer. Yo creo que lo están haciendo algunas universidades, pero es necesario que se implemente más. Listo. Muchas gracias. A ver, Está apagado el micrófono. Listo, muchas gracias. Llegamos al final de este inspirador webinar y queremos agradecer profundamente a Henry Rojas por compartir con nosotros su experiencia, conocimiento y visión sobre el impacto de los gemelos digitales en la gestión de riesgos estructurales. También gracias a ustedes, a todos ustedes por su activa participación, preguntas y por ser parte de esta comunidad que cree en la innovación como camino para construir mejor. Desde Constructores Positivos y BIM Forum Ecuador, reafirmamos nuestro compromiso de seguir generando estos espacios de aprendizaje y colaboración.
Los invitamos a seguirnos en nuestras redes, estar atentos a los próximos webinars y sumarse a este movimiento que impulsa la transformación digital en el sector de la construcción. Hasta la próxima y que tengan una excelente tarde. Muchas gracias con todos. Un saludo a Ecuador y a toda la gente que se conectó de diferentes partes de diferentes países de Latinoamérica. Espero que haya sido de su No es cierto. utilidad. Mi contacto quedó ahí en la presentación. Cualquier cosa estoy a las órdenes para poder implementar este tipo de cosas de manera generalizada en nuestra región. Un saludo a mi